Inversionistas, el día de hoy la Reserva Federal en Estados Unidos tuvo su junta monetaria para decidir si ellos pensaban que era pertinente y conveniente incrementar nuevamente la tasa de referencia o la tasa de interés en Estados Unidos para continuar con la lucha contra la inflación. Y les puedo adelantar que sí, la Reserva Federal nuevamente incrementó esta tasa de referencia, pero se mantuvo prácticamente en línea. Este incremento era esperado en toda la bolsa de valores y esta simplemente está intentando digerir toda la información que estuvo mencionando Jerome Powell. Hola, ¿qué tal, inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y la Reserva Federal el día de hoy decidió incrementar la tasa de interés a una razón de 0.25% o 25 puntos base. Y esto prácticamente ya se estaba esperando. Y con este incremento bastante suave por parte de la Reserva Federal, claramente nos están diciendo que el incremento en las tasas de intereses está llegando a su punto final y pudiéramos ver que ya no suben las tasas de intereses a lo largo de los siguientes meses o simplemente la estén incrementando nuevamente a una razón de 0.25% o 25 puntos base a lo largo de sus siguientes juntas monetarias. Pero las buenas noticias es que estamos llegando al final de este incremento en las tasas de intereses y esto se lo puede estar tomando muy positivo la bolsa de valores. Y la tasa de referencia o el Fed Funds Rate con este incremento ahora se encuentra entre 4.75 y 5%. Pero lo que es muy positivo y bastante alcista para los mercados o bastante optimista es que el terminal rate o la tasa terminal por parte de la Fed la mantuvieron en el mismo estimado que ellos presentaron en diciembre del año pasado en 5.1%. Esto equivale a que se encuentra en el rango de 5% a 5.25%. Y esto nos pudiera decir que con tan solo incrementar otra vez la tasa de referencia en 0.25% o 25 puntos base, llegaríamos a este objetivo que tiene la Reserva Federal, por lo que ahora sí estamos viendo que estamos llegando a la etapa final de este dolor en los mercados, sobre todo porque cuando incrementa las tasas de intereses, esto puede estar ocasionando que las valuaciones empiecen a bajar debido a que la tasa de descuento es mayor o simplemente el crédito o los préstamos, la deuda en general para las compañías es cada vez más cara. Así que esto pudiera estar ocasionando que la Reserva Federal en este momento ya está tomando un poco más de flexibilidad en su política monetaria porque está viendo que la inflación está bajando considerablemente, gradualmente, y esto es muy positivo. Así que en estos momentos la bolsa de valores intenta digerir toda esta información. Lamentablemente a lo largo de las últimas 2 semanas hemos recibido muchísimas noticias económicas muy negativas, sobre todo del sector bancario y financiero en Estados Unidos. Hemos visto cómo bancos importantes en este país han simplemente quebrado. Bancos regionales como el Silicon Valley Bank, que precisamente aquí les voy a compartir un video en las tarjetas donde expliqué a mucho detalle lo que sucedió con este banco y cómo colapsó. Y estamos viendo cómo la Reserva Federal, el Departamento de la Tesorería están trabajando en conjunto para que no suceda esto de nuevo, para que no se genere un riesgo sistemático, un problema sistemático en toda la economía en Estados Unidos. Pero también debemos de considerar que este incremento del día de hoy de 0.25% lo pudiéramos tomar en el sentido de que la Reserva Federal está viendo una economía mucho más fuerte de lo que ellos estaban pensando y la economía en este momento se encuentra lo suficientemente fortalecida para que ellos se puedan dar la flexibilidad de seguir incrementando las tasas de intereses. Pero lamentablemente vemos que el sentimiento de los mercados y la bolsa de valores sigue bastante negativo, sigue muy pesimista, con mucho miedo e incertidumbre porque no saben si va a existir una recesión por todos estos incrementos en la tasa de interés, no saben si los problemas de los bancos va a estar ocasionando que esto se genere un efecto de contagio y esté afectando a otros sectores económicos en Estados Unidos y muchos otros factores, sobre todo con las contracciones en las utilidades y en la rentabilidad de muchísimas compañías y cómo esto puede estar afectando muchísimas de estas a lo largo de los siguientes trimestres y pudiéramos ver contracción en los múltiplos, en las valuaciones y otro colapso generalizado en la bolsa de valores. Existen muchísimas preguntas y existe mucha incertidumbre en este momento y es por eso que los mercados se mantienen bastante pesimistas. Podemos ver que el índice del miedo y codicia se encuentra en un miedo, el sentimiento de la bolsa de valores se encuentra muy pesimista en un 48.4%, mientras que el sentimiento positivo y optimista en la bolsa es de tan solo 19.2%, mientras que los promedios históricos es de que el sentimiento positivo sea de un 37.5%, mientras el sentimiento pesimista es de tan solo un 31%. Y si ustedes ven noticias económicas o de la bolsa de valores, se han dado cuenta que los analistas se mantienen con un sentimiento sumamente pesimista, de mucha incertidumbre, mucho miedo, porque ellos ven que es muy posible que veamos una recesión a lo largo de la segunda mitad del 2023. Pero aquí el problema es
que cuando ellos se equivocan o en el debido momento en que no veamos una recesión en el 2023, ellos simplemente van a decir que la recesión va a venir en la primera mitad del 2024 o si no en la segunda mitad del 2024, en el 2025, 2026 y así nos pudiéramos ir. Y aquí el principal problema que veo con este sentimiento sumamente negativo de los analistas es que lamentablemente en el 2022, cuando vimos uno de los colapsos bursátiles más importantes en toda la historia de la bolsa y de la economía en Estados Unidos, aquí oficialmente no se registró una recesión en Estados Unidos. Y esto ha estado ocasionando muchísimos estragos, ha estado ocasionando que muchísimos analistas simplemente hayan aplazado esta recesión inminente que absolutamente todos están esperando. Esta recesión que puede ocurrir es la más esperada en toda la historia y esto lamentablemente se debe a que en el 2022 no tuvimos todos los ingredientes o no tuvimos todos los factores necesarios para que oficialmente se llamara a una recesión. Así que los factores económicos negativos que sí tuvimos en el 2022 fueron una alta inflación. Estuvimos viendo que a lo largo del 2022 la inflación estuvo completamente descontrolada y es por eso que la Reserva Federal estuvo incrementando las tasas de intereses de una manera muy agresiva. Cuando incrementan las tasas de intereses, esto ocasiona que los créditos, el pedir dinero prestado sea cada vez más caro y esto ocasiona que las empresas no estén pidiendo tanto dinero y esto hace que no generen tanto crecimiento, que no utilicen el financiamiento y la deuda para seguir creciendo y esto como resultado tiene impactos negativos en sus ventas, en sus utilidades y en su rentabilidad. También otro factor muy importante que estuvimos viendo en el 2022 es que el sentimiento del consumidor se encontraba a niveles mínimos desde hace más de 20 años. A mediados del 2022 nos encontrábamos con un valor de 50, mucho más bajo que en el nivel más bajo que nos encontramos durante la recesión en los años 2000. Nos encontrábamos prácticamente en los mismos niveles que en noviembre del 2008, donde existió la crisis financiera mundial, en donde aquí existía una enorme posibilidad de que todo el sistema financiero en Estados Unidos colapsara por completo y también nos encontramos por debajo de los niveles que se reportó durante la crisis sanitaria en la primera mitad del 2020, en donde aquí también prácticamente todas las economías mundiales iban a cerrar por completo y esto iba a estar ocasionando una contracción gigantesca en los crecimientos en el PIB o en el Producto Interno Bruto o en el GDP en todos los países. Y finalmente tuvimos un factor sumamente también importante en donde con muchos simplemente están diciendo que esto ocasiona una recesión técnica. Y aquí vemos que durante el primer trimestre del 2022 se reportó una contracción económica en Estados Unidos de un 1.6% y durante el segundo trimestre del 2022 se reportó una contracción económica de un 0.6%. Cuando dos trimestres consecutivos se registran con una contracción en el crecimiento económico, aquí pudiéramos decir que tenemos una recesión técnica. Y esto ocasionó que el gobierno de Estados Unidos no declarara oficialmente una recesión en el 2022. ¿Por qué? Porque hay otros factores económicos que afortunadamente no se cumplieron para que oficialmente estuviéramos en una recesión. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, el primer factor que no se cumplió fue que tuvimos un gran crecimiento en cuanto a los salarios de los trabajadores en Estados Unidos, cuando en la crisis sanitaria tuvimos un decremento o una contracción en los salarios de los trabajadores de más de un 5%. En la crisis financiera mundial también vimos una contracción muy importante de más de un 5% y en los años 2000 también vimos una contracción muy importante de casi un 1%. También podemos considerar que la tasa de desempleo en Estados Unidos en este momento y durante todo el 2022 se encontró a niveles mínimos históricos, se mantuvo por debajo de un 4%, mientras que en la crisis sanitaria en el 2020 tuvimos un crecimiento gigantesco en la tasa de desempleo, llegando a niveles de más de un 14%, casi un 15%. En la crisis financiera mundial tuvimos también una tasa de desempleo llegando a los niveles de un 10% y durante la recesión de los años 2000 también tuvimos una tasa de desempleo superando el 5%. Y finalmente tampoco no vimos una contracción importante en cuanto a las utilidades o la rentabilidad de las compañías más importantes de todo Estados Unidos, de todo el S&P 500, ya que durante el primer trimestre del 2022 se reportó un crecimiento en la rentabilidad y en las utilidades de un 54.38%, durante el segundo trimestre del 2022 un crecimiento año con año de un 21.10% y durante el tercer trimestre estuvimos viendo un ligero incremento a comparación de los trimestres pasados de tan solo 6.68%, pero eso no se le compara en lo absoluto a lo que sucedió en cuanto a las contracciones de las utilidades durante la crisis sanitaria en el 2020, durante la recesión en la crisis financiera mundial en el 2008 y en la recesión en los años 2000. Y todos estos factores que no se cumplieron en el año 2022 ocasionó que el gobierno federal en Estados Unidos no declarara una recesión en el año pasado.
así que tienen bastantes fundamentos para no haberla declarado, pero también podemos debatir que sí existieron muchos elementos sumamente importantes para haber declarado una recesión en el 2022. Así que esto quiere decir que la recesión va a llegar en el 2023 o en el 2024. Nadie, absolutamente nadie en el mundo lo sabe, y es sumamente complicado empezar a predecir todos estos factores económicos que ocasionan una recesión, y cuando llegue el momento a lo mejor ni siquiera vamos a saber que nos encontramos en una recesión hasta que a lo largo de los siguientes trimestres el gobierno federal esté declarando una recesión. Y es por eso que no debemos de estar basando nuestras estrategias en simplemente ver si hay una recesión o no, porque la bolsa de valores es muy probable que se esté adelantando a lo largo de los siguientes 6 hasta incluso 12 meses en el futuro, con las expectativas futuras de los crecimientos y la rentabilidad que las compañías pueden estar generando a lo largo del 2023, 2024, una vez que estemos pasando por este momento bastante incierto y muy volátil en la economía. Pero lo que es claro es que muchísimos analistas, la bolsa de valores en general, se mantiene muy precavido, y ellos simplemente mantienen su postura de que la recesión va a llegar en algún momento, pero yo no me preocupo en lo absoluto, ya que mi estrategia en invertir en la bolsa de valores en instrumentos de renta variable como acciones y ETFs es mantenerlas a muy largo plazo y seguir acumulando. Esa es mi estrategia. Pero claramente estamos viendo que la Reserva Federal en este momento está tomando una política monetaria mucho más flexible, y esto claramente pudiera estar ayudando a la bolsa de valores para que se empiece a recuperar, y poco a poco veamos que el sentimiento se convierte a un poco más optimista hasta que lleguemos a un rally alcista y entremos a un mercado alcista nuevamente. Nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo vamos a entrar en este mercado alcista, pero ya es posible que el fondo del mercado que estuvimos viendo en octubre del 2022 haya descontado una posible recesión en el 2022, que lamentablemente o afortunadamente no sucedió, pero también está descontando una posible recesión que pueda estar ocurriendo en el 2023 y posiblemente en el 2024. Pero yo me mantengo mucho más tranquilo, porque con esta política monetaria mucho más flexible por parte de la Reserva Federal nos pudiera estar diciendo que lo peor ya pasó, lo peor en el 2022 ya quedó en el pasado, y pudiéramos ver cómo muchas compañías pueden sí tener contracción en las utilidades, pero quizá no sea una contracción peor de lo que muchos estaban esperando, y pudiéramos comenzar a ver una recuperación. Así que yo me mantengo bastante paciente. Si vemos una corrección importante, si vemos más caídas, yo simplemente voy a estar aprovechando grandes descuentos, pero si vemos una recuperación en la bolsa de valores, yo ya tengo mis posiciones sumamente armadas esperando el posible rally alcista que puede llegar en cualquier momento. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.